Señor Sebastián Cazón, Sí. estuvo hablando ayer con el titular del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, con el famoso Agustín Salvia. Exactamente. ¿Por qué? Porque de los 45 millones de personas que viven en la República Argentina, son 44.938.000 según estimaciones del INDEC, de esas 45 millones de personas hay 16 que están por debajo de la línea de la pobreza. De esas 16 millones de personas, 3.400.000 viven en la indigencia. En realidad son datos del pasado, son del primer semestre del año, de los primeros 6 meses del año. Hoy la situación es aún más grave. Hablamos con Agustín Salvia, con el integrante del Observatorio Social de la UCA, que vienen haciendo una línea de pobreza ya hace muchos años, y bueno, analizando un poco el panorama, nos contaba lo siguiente. Escuchémoslo. A ver. Agustín, ¿qué evaluación haces acerca de los datos que se conocieron en torno a la pobreza y la indigencia? A ver, no son datos que puedan sorprender. La situación en términos macroeconómicos se ha deteriorado fuertemente, vinieron los procesos de devaluación e inflación y entramos en una etapa ya prolongada de estancamiento con inflación. En ese contexto, la Argentina viene creciendo en pobreza desde el trimestre, ya del último trimestre del año 2016, pero sobre todo durante el año 2018. A fines del año 2018 ya teníamos un 33% de población en situación de pobreza. En el primer trimestre, aunque el INDEC no lo informe, ya teníamos un 34%. En el segundo trimestre un 36%, de hecho, de ahí el promedio del 35% que acaba de informar el INDEC. Y en este trimestre que está terminando, sin duda estaríamos en el 37-38%, sin casi dudarlo. Bajan salarios, no hay capacidad de salir por vía del empleo, ni por más horas de trabajo, ni siquiera por un trabajo informal, porque bajan las changas. Los programas sociales son los únicos que se mantienen. Obviamente la pobreza sigue creciendo y el problema es cuándo y cómo detenerla. Específicamente hoy, ¿en qué niveles creen que estamos de pobreza e indigencia? Mira, si en el segundo trimestre ya estaba por arriba del 36%, estamos seguramente rayando el 38% en este momento. Es cierto que quienes cayeron en la pobreza son clases medias bajas que no conocían la pobreza, que la conocieron en el 2001 y el 2002 y que ellos o sus padres habían logrado salir de esa situación. Y que esa clase media baja efectivamente ven resentida su economía. Pero quienes más experimentaron la caída de ingresos, quienes más están sufriendo, es el 20% más pobre de la Argentina. En ellos el ingreso real per cápita de la familia cayó entre un 17 y un 20%. Para las clases medias altas o medias profesionales cayó entre un 5 y un 7%. Claro. ¿Bien? Entonces, y no solamente, mientras que el 20% más pobre es más pobre y sus ingresos tienen menos capacidad de compra, el 10% superior encontró a través de su economía dolarizada y de otros activos, que no necesariamente se empobreció. Es decir, puede ser que hasta se haya enriquecido, ¿bien? Aunque sus ingresos valgan menos. La situación no es fácil, es compleja, se deja un escenario muy complicado y nos espera un año de muchas complicaciones. Todavía la inflación es alta, el estancamiento es importante, cualquier reactivación no tiene mucho margen para moverse, no puede endeudarse, no puede inflacionar mucho más la economía, no puede recaudar muchos más impuestos, sobre todo si quiere motivar la inversión en la pequeña y media empresa o el consumo de los asalariados. Y también es cierto que va a requerir de pactos económicos sociales que fijen prioridades, ¿no? Y que entonces paso a paso vayamos saliendo bien de esto y no con burbujas de consumo que durarán muy poco tiempo, ni con promesas fáciles. Bueno, ahí estaba la palabra de Agustín Salvia diciendo, en este momento, según las estimaciones de ellos, la pobreza es del 38%, ¿sí? 3 puntos más alto que lo que está diciendo el INDEC en el primer semestre del año. ¿Por qué? Porque dice, en el segundo trimestre la pobreza llegó al 36%, por lo tanto nosotros ahora estamos calculando que con el impacto de la devaluación post-elecciones y las consecuentes el consecuente efecto inflacionario, bueno, hoy la pobreza está en 38 puntos. Y
dato clave, dice, hay muchas personas que cayeron por debajo de la línea de la pobreza, que eran personas de clase media, que habían sufrido en su momento los efectos de la crisis del 2001, que se habían recuperado durante los últimos años y que ahora con las políticas aplicadas por el gobierno de Cambiemos volvieron a caer por debajo de la línea de la pobreza. Es realmente grave. Ah, bueno, tranqui el rayo. Sí, la verdad es que fíjate a lo que se tiene que remontar Salvia para comparar la situación. Directamente habla de 2001. Digo, no estamos hablando de gente que estaba ahí al borde ya en 2015 de caer bajo la línea. Estamos hablando de gente que desde 2001 que no conoce la línea de la pobreza y que nuevamente fue sumergida en ella. ¿Había pobreza en Argentina? Sí, claro, no le inventó Macri la pobreza, desde luego. Como decía ayer Petera, no, bueno, es una cuestión estructural. Está bien, no es una cuestión estructural de todas maneras la pobreza en Argentina. ¿Había pobreza? Sí, había pobreza. Obvio. La EUCA la tenía medida en 29 puntos a finales de 2015. Está diciendo que en 4 años la llevó más de 10 puntos o 10 puntos de acá a fin de año el gobierno de Mauricio Macri. En 4 años nada más, Sí. Y veníamos con una tendencia a la baja, o con pequeñas, con un pequeño sub y baja, sobre todo en los últimos años de Cristina Kirchner, pero no con estos subas tan estrepitosas realmente. Sí, obviamente. En un rato les agregamos un par de datos más en torno a esto. ¿Qué responsabilidad tiene Mauricio Macri y las políticas económicas aplicadas por Cambiemos en todo esto? Lo responde Agustín Salvia, de la Universidad Católica Argentina. A ver. ¿Qué responsabilidad tienen las políticas aplicadas por el gobierno de Macri? Y bueno, la efectividad de las políticas se muestra por sus resultados. La responsabilidad es altísima. Nosotros ya lo marcábamos en el año 2017, la caída del 25%, llamamos la atención acerca de que esa era una burbuja de consumo, que no se sostenía en el tiempo, que tenía un nivel de endeudamiento y que no era sustentable en el tiempo como un programa de crecimiento, si no se lograban otros componentes en materia de promover el empleo en el mercado interno. Finalmente, la responsabilidad es elevada por no haber podido ni generar la legitimidad política, ni la confianza económica, ni tampoco las voluntades sociales que te permitan efectivamente llevar una política integral de crecimiento y desarrollo. Entonces la responsabilidad es alta, y en buena medida por la impericia y en buena medida tal vez por la ingenuidad de algunas de las políticas que se emprendieron. ¿Hay hambre en Argentina? Pues los funcionarios, distintos funcionarios del gobierno nacional, niegan que existe el hambre. Nosotros registramos que a nivel de los niños, en la última medición, ya en el tercer trimestre del año pasado, teníamos 13% de niños en situación de inseguridad alimentaria, viviendo en hogares donde ellos habían experimentado hambre de manera frecuente. Claro. Esto significa alrededor de un 7-8% de los hogares urbanos en Argentina. Y esto aumentó entre el año 2016 y el año 2018, 2-3 años, pasó de 5 a 8%, y los niños pasaron de 8 a 13%. Entonces, hay hambre en Argentina, también hay mecanismos para saciar el hambre, e incluso las prácticas usuales que hacen las familias es malnutrir, es decir, compensar el hambre, saciar el hambre, pero produciendo este efecto de desnutrición o malnutrición crónica, que es todavía, no es que es más grave que el hambre, pero tiene como consecuencia problemas mucho más complicados que el hambre mismo, porque afecta el desarrollo psicológico y físico, sobre todo en la infancia. Ahora, Agustín, comparando con fines de 2015, no hay indicador social que esté mejor, es decir, todos los indicadores son negativos: desempleo, pobreza, indigencia, bueno, obviamente que el hambre también. Sí, sin duda sí, estamos en una crisis. 2015 no era una crisis, ¿no? Si uno lo comparaba, tal vez, quiero ser ecuánime en esto, si uno comparaba a 2017, eventualmente la situación era mejor, ¿bien? Pero, como dije, la situación era muy frágil. Entramos en una crisis y eventualmente yo diría que lo peor que tenemos de este contexto es que en el 2015 todavía era posible salir de esa situación de estancamiento, de relativo estancamiento. Hoy lo único que se va a tener es el voto de la gente en materia democrática diciendo esto no lo quiero, quiero una opción,
pero las opciones no tienen muchas herramientas. La opción política alternativa que eventualmente pueda ser gobierno el año que viene, a partir de diciembre en Argentina, no tiene muchas herramientas, tiene muy pocas herramientas para justamente sortear esta crisis. Esta es la diferencia que se tenía con el año 2015-2016. Yo te diría que una situación social más complicada, más grave, con menores herramientas en materia de capacidades de invertir y generar políticas de crecimiento y desarrollo en el corto plazo. Clarísimo Agustín Salvia diciendo hay un altísimo grado de responsabilidad de parte del gobierno de Mauricio Macri, diciendo bueno, ya lo decía antes también, pero es necesario un pacto social. Sin embargo, el próximo gobierno va a tener muy pocas herramientas para poder sortear una situación que es realmente muy pero muy preocupante, señalando que hay hambre en la Argentina, a diferencia de lo que dicen muchos funcionarios del gobierno nacional. Ellos están diciendo, nosotros tenemos mediciones del año pasado en donde registramos que el 13% de los chicos y chicas tenían problemas para alimentarse, tenían problemas experimentaban hambre frecuente, dice Salvia, y que eso obviamente genera malnutrición y que genera que se afecten el desarrollo psicológico y físico de los chiques. Y además está diciendo, atención, porque en 2015 había una situación de estancamiento económico, es cierto, pero no había crisis, dice. Hoy hay crisis y es muy difícil revertir esa situación. Bueno, ahí es donde está la ausencia absoluta del Estado, ¿no? En todo eso. Vos podés tener un periodo malo, podés tener realmente una economía vulnerable, podés estar atravesando una mala situación económica y hasta financiera como país, pero eso no solo la impericia económica, no fue solo impericia económica, no fueron solo malas decisiones económicas, no solo fue un modelo que hizo agua por todos lados, sino que también fue la decisión de que el Estado se retirara de todo eso, ¿no? Digo, el kirchnerismo, por ejemplo, ha atravesado malas situaciones económicas, ha tomado malas decisiones económicas, te pueden gustar más, menos. Sí, claro. No lo estoy comparando ni por asomo con este gobierno, que a mi gusto es de los peores del regreso de la democracia, pero me refiero a el último mandato de Cristina Kirchner, por ejemplo, no tuvo grandes números económicos. No. Pero en cuanto a lo que era la situación social, el Estado era un Estado que decía presente constantemente en las distintas etapas de desarrollo, desde refuerzos alimentarios hasta refuerzos en las asignaciones sociales, acompañamiento educativo. Era realmente otra cosa, era otro el combo. Acá estás teniendo un Estado que está en retirada, que está ajustando cada vez más, y como le decís, che, el ajuste está matando, lo que dices es, sigo ajustando, así rebotamos. No vas a rebotar así, nunca, no terminás de encontrar el fondo así. Bueno, el fondo lo encontraron gracias a esa situación. Pero la verdad es que haya aumentado 8 puntos la pobreza en un año y medio, habla de el desastre que ha sido este gobierno. Y si no lo podés medir, si el fracaso o el éxito de una gestión no la podés medir con estos números, bueno, no tenés mucha ganas de medirlo. Mirá, son 4 millones de nuevos pobres en el último año y 4,5 millones de nuevos pobres en el último año y medio, en los últimos 18 meses. Cambiemos va a insistir en 2 argumentos. Primero, que ningún gobierno pudo resolver la pobreza, y segundo, que ellos la atacaron pero desde un enfoque multidimensional, es decir, que la gente no tiene ingresos suficientes, pero que tiene, digamos, rutas y cloacas. Bueno, la primera es por lo menos discutible, es falsa pero discutible. La segunda es totalmente insostenible. En la primera, en la que ningún gobierno, lo que Macri intenta hacer es socializar su fracaso, es decir, dice, bueno, somos todos culpables, por lo tanto ninguno es culpable, cuando en realidad no todos los gobiernos tuvieron el mismo desempeño, digamos, algunos aumentaron la pobreza y otros la disminuyeron. Las comparaciones son muy complicadas porque la metodología no se mantiene siempre en el tiempo, pero se puede armar ciertas líneas. Por ejemplo, Daniel Steiger, que me parece que es de los más serios, armó una línea en donde dice, mira, la pobreza cuando asume Kirchner estaba en torno al 60%, en realidad por encima del 60%, después termina bajando al 35% en 2008, y cuando termina Cristina su mandato está en 27%. Macri la lleva a 35%, o sea 8 puntos más. Va a terminar, si siguen estos niveles, 5 millones de pobres nuevos. A principios de la década del 70, la pobreza casi no se medía, básicamente porque era un problema marginal. Bueno, hubo políticas neoliberales que obviamente profundizaron, entonces no da lo mismo
las políticas que aplique cada gobierno, más allá de que sí existe un problema estructural en relación a esto. Y el segundo, lo charlamos siempre, de ninguna manera con ajuste presupuestario es insostenible se desde pudo luego haber reducido. Desde luego, excelente nota de Sebas Cazón. La pobreza sigue aumentando pese a que tenemos un presidente que prometió abiertamente a través de sus spots de campaña en el propio debate presidencial que su compromiso era llegar a la pobreza cero y que quería que lo juzguen sobre si podía bajar o no la pobreza. Bueno, en este sentido, juzgando con la vara que pidió Macri, el fracaso de este gobierno es absoluto.